En Cuba, si usted mata a una vaca, usted va a ir preso, así sea la vaca de usted va preso porque es ilegal, porque no puedes comer carne de res, no puedes matar una vaca porque no es tuya, la vaca es del Estado. No es Estados Unidos primero el que prohíbe a los cubanos cómo vivir, no es Estados Unidos el que prohíbe a los cubanos pescar, no es Estados Unidos el que prohíbe a los cubanos expresarse o manifestarse o abrir una empresa o hacerse rico, porque en Cuba la riqueza, acumular riqueza, como ellos le llaman, que entre comillas riqueza, es un delito, es ilegal. No es el gobierno de los Estados Unidos el que, por ejemplo, a los niños cubanos nos prohíbe no solamente poder acceder a una educación gratuita y de calidad, como tanto vende el régimen cubano, sino una educación libre de adoctrinamiento. Mira, nosotros los niños cubanos, desde que somos muy chiquitos, desde los 6 años, nos enseñan, por ejemplo, a gritar todas las mañanas que seremos pioneros por el comunismo y que seremos como el Che. Ese es el día a día de todos los niños cubanos. Yo, por ejemplo, como un niño cubano que fui, en un momento determinado aprendimos a leer y escribir con la R de revolución, F de Fidel. Me recuerdo de una frase terrible que decía el libro de lectura, nunca se me va a olvidar, que decía: el fusil bueno en manos buenas es bueno. Y cuestiones así, evidentemente cuando decía Fidel está en la plaza, todo el mundo está feliz, cuestiones así que un niño, evidentemente a la edad de 6, 7 años, no logra comprender, y esa es la educación a la cual repite. Y eso por un lado. Si vamos a hablar del tema de alimentación, miren, Cuba, donde comer algo, no alimentarse, comer algo, ya de por sí es un privilegio. No te puedo recordar, no te puedo decir las veces que yo y millones de niños cubanos nos hemos ido a la escuela sin desayunar, con quizás un pedazo de algo en la boca, pero lo que conseguimos, un poco de agua con azúcar, y ese fue nuestro desayuno, porque no hay leche, porque no hay ningún tipo de alimento para poder llevarnos a comer. O sea, antes de que te estoy hablando específico del desayuno, ni siquiera voy a hablar del almuerzo o de la cena. Esa es la realidad que viven los niños cubanos, como vive toda la población cubana, porque es un régimen que te impone lo que te vende para comer, es un régimen que te dice lo que puedes comer, lo que no puedes comer. Por ejemplo, en Cuba, si usted mata a una vaca, usted va a ir preso, si sea la vaca de usted va preso porque es ilegal, porque no puedes comer carne de res, no puedes matar una vaca porque no es tuya, la vaca es del Estado, y así mismo te lo dicen. No puedes ir, un ejemplo, y comprar y pescar langosta porque no la puedes comer, no puedes comer camarón porque es ilegal. Esa es la realidad cubana que mucha gente no conoce, y por supuesto a Petro y a mucha gente de la izquierda trasnochada que sigue creyendo en la falacia y en el cuento de la revolución cubana, que no acabo de encontrarle la mística, lo místico, o no acabo de encontrarle la parte romántica, porque en ningún momento la ha habido. Bueno, pues esa gente sencillamente lo que vende, por supuesto, es la educación y la salud gratuita. ¿Por qué no hablan, por ejemplo, de que en Cuba hoy los hospitales están sin corriente, muchísimos de ellos, pero además de eso están sin insumos? Están, por ejemplo, que muchísima gente cuando tiene que ir a un hospital tiene que llevarse desde un ventilador, un cubo para poder bañarse, tiene que llevar un jabón, tiene que llevar una jeringuilla, así como tiene que llevar hasta los sueros, porque en Cuba no hay ningún tipo de insumo médico. Y eso no es por culpa del bloqueo de los Estados Unidos, porque, por ejemplo, en las clínicas privadas que tiene el régimen para los extranjeros o para sus altos dirigentes, ahí hay de todo. Allá hay ambulancias full equipadas, allá hay equipamiento de cualquier tipo de última generación, pero para la población, para el pueblo cubano, pues lo que hay es eso. Es hambre, miseria, represión. En este momento tenemos más de 1045 personas encerradas por motivos políticos, porque sencillamente no están de acuerdo con el sistema y lo han manifestado o en redes, porque hay gente que está aparece en Cuba por poner un post en Facebook. Y esa es la realidad que la izquierda cómplice que encabeza hoy Gustavo Petro acá en la región no quieren reconocer. Entonces, si tanto se preocupa por los niños cubanos, si tanto se preocupa por el pueblo cubano, ¿por qué no le hablan tantas veces que ha venido a La Habana, tantas veces que él o Francia Márquez han viajado a Cuba? ¿Por qué nunca se le han dicho al régimen cubano, por qué no te abres a la democracia? ¿Por qué, si tanto le interesa al pueblo cubano, por qué no quiere para el pueblo cubano la democracia que tiene hoy Colombia? La democracia que lo llevó a él, un guerrillero, un ex terrorista, entre comillas ex, al poder político. ¿Por qué él no quiere eso para el pueblo cubano? Porque entonces no le interesa el pueblo cubano. Y este relato que se ha querido imponer es que en Colombia hay una dictadura peor que en Cuba. Siempre, mira, siempre ellos van a jugar con eso. Siempre van a llegar con mentiras, porque lo único que han hecho y lo único que saben hacer es mentir. Mentir, manipular, vender, por supuesto, el falso romanticismo de aquella revolución cubana. Por eso es que Cuba es para ellos el símbolo. Por eso es que quizás puedan criticar a Nicaragua, pero no critican a Cuba.
Quizás puedan Sí. decir, bueno, Venezuela no está tan mal, pero jamás van a hablar algo de Cuba, porque precisamente para la izquierda trasnochada de este hemisferio es la Cuba, la que por ejemplo fue para Europa del Este, la Unión Soviética. Es lo mismo, es el mismo simbolismo, es el mismo mito que ellos necesitan mantener vivo para poder seguir vendiendo el discurso falso de que el socialismo, de que el comunismo es un sistema que pueda funcionar. En ningún país en los que se ha aplicado, en ningún país donde ha llegado el socialismo, el comunismo ha funcionado.